esa serie que hemos titulado Una nueva temporada. Dígale que está a su lado, estoy en una nueva temporada. Y estamos hablando de la temporada de la herencia. Hemos hablado del testamento, de la promesa, del testador que es Cristo Jesús, que murió y nos dejó la herencia. Y hemos heredado vida eterna. Hemos heredado salvación. Hemos heredado vida eterna. Hemos heredado el no ser condenados. Hemos heredado el perdón del pecado y hemos heredado el don del Espíritu Santo. Amén. Y recibiendo el don del Espíritu Santo, según Hechos capítulo 2, versículos 38 al 39, gloria al Señor, también se nos entrega entonces el fruto del Espíritu. Y estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. Y hemos dicho y hemos hablado lo que está ahí en Gálatas, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Amén. Ya hablamos del amor, gloria a Dios. También estuvimos hablando ya de el gozo, de la paz. Estuvimos hablando de la paciencia. Hoy vamos a hablar de la benignidad. Diga conmigo, benignidad. Benignidad. ¿De qué vamos a hablar? Benignidad. De la benignidad. Y el apóstol Pablo está dando esta lista ahí en Gálatas, capítulo 5. Gloria a Dios. Y él está hablando de estos elementos, de estas características del fruto del Espíritu. Y entre esos elementos o esas características está la benignidad. Y leemos el verso que dice así: mas el fruto del Espíritu. Estoy en Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23. Repito, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El verso 23 dice mansedumbre, templanza. Y termina esa expresión: contra tales cosas no hay ley. Ya explicamos esto de cómo así de que para esas cosas no hay ley. Ya las hablamos, ya las compartimos. Gloria al Señor. Hoy quiero hacer énfasis en esta palabra de benignidad. Y la benignidad es un fruto manifestado en el creyente, en el seguidor de Jesucristo. Debe ser un fruto, un elemento, una característica manifestada en el creyente, en el seguidor de Jesucristo. Porque en Jesús estaba la benignidad. Y Jesús dijo algo muy interesante: aprender de mí. Tenemos que aprender del Señor. Entonces, como Él es benigno, nosotros también tenemos que ser benignos. La benignidad forma parte de los elementos, de las características que forman el fruto del Espíritu Santo. Acá en Gálatas, la lista que se da, ninguna de las palabras que están allí tiene un significado. De igual forma, la palabra benignidad en Gálatas no tiene significado. Pero hay que buscarle el significado, porque allí no entiendo, de pronto no conozco, no sé a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de benignidad. La palabra de benignidad o la palabra benignidad la está estableciendo Pablo aquí, al igual que las otras palabras, como una palabra común en esta lista de características o de elementos del Espíritu Santo. Algunos significados para benignidad es bondad. Esta palabra se usa como sinónimo de benigno, sinónimo de amabilidad,
de gentileza. El diccionario nos dice que alguien que es benigno es alguien que es amable, es alguien que es bondadoso, alguien que es piadoso, según la Real Academia Española. Dice eso de la palabra benignidad. La palabra benignidad en el griego significa o define como una bondad útil y necesaria. Entonces, me da a entender la Escritura cuando el apóstol Pablo está diciendo que el fruto del Espíritu es benignidad. Está diciendo que el cristiano tiene que conocerse por ser afable, por ser bondadoso, por ser piadoso, tener amabilidad, gentileza. Y a muchos nos hace como que falta la gentileza. Y somos gentiles muchas veces de nombre, pero estamos llamados a ser gentiles. Y ahorita van a analizar usted las palabras o donde encontramos a través de la Escritura esta palabra benignidad. ¿Y qué quieren decir los escritores cuando hablan de esta palabra? Miremos la palabra benignidad en Lucas, capítulo 6, verso 35. Vaya conmigo, por favor, a Lucas, capítulo 6, verso 35. ¿Vive o no vive? Vive. Aleluya. Dice la Escritura lo siguiente. Gloria a Dios. Amad pues a vuestros enemigos. Estoy en el 6:35 de Lucas. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es, ¿Él es qué? ¿No escucho? ¿Él es qué? ¿Para con quiénes? Para con la gente buena, para con la gente especial, para con la gente amorosa. ¿Para quién es benigno Dios? Bendito sea el Señor. Muchas veces somos buena gente y somos bondadosos y somos amables y piadosos con la gente que es buena con uno. Pero el que mete las patas con uno, hablando así popularmente, como que lo queremos ver a metro. Y yo te perdono, pero hasta ahí. Miremos una frase clave aquí, que es la que estoy usando. Él es benigno para con los ingratos y para con los malos. En pocas palabras, la benignidad consiste en amar a los enemigos. También optar por hacer el bien a las personas que no nos son saludables, a las personas que como que no nos caen bien. Y hay que ser sinceros, amado hermano y amada hermana que está aquí en este lugar y los que nos escuchan o nos ven. Nosotros como humanos muchas veces tendemos a hacer acepción de personas. Déjeme decirle que al Dios que usted canta, al Dios que usted alaba, al Dios que usted sirve, ese Dios no hace acepción de personas. Nosotros hacemos acepción de personas, pero Dios no hace acepción de personas. Hay un versículo ahí que está usted leyendo ahora conmigo, en Lucas capítulo 6. Dice la Escritura, amad a quién? Amad a vuestros enemigos, es un mandamiento. Ay, hermano, gracias a Dios que yo no tengo enemigos. Gloria a Dios, porque no tenemos enemigos. Pero a veces los enemigos nos lo ganamos. Sin querer, nos ganamos gente que no le agradamos, que no le quedamos bien por nuestra manera de ser,
por nuestra manera de actuar, por nuestra manera de caminar, por nuestra manera de vestir, por lo que sea. Muchas veces no le caemos bien a la gente, pero usted trate que todo el mundo le caiga bien, porque usted y yo estamos llamados a ser benignos. Yo como que no escucho a la iglesia. Benignos. Esta palabra benignidad, miremosla ahora ya en Efesios capítulo 4 versículo 32. Gloria al Señor. Pero antes de ir a Efesios, miremos allí los puntos que hay en Lucas capítulo 6 verso 35 que leí. Quiero terminar con Lucas para iniciar entonces allá en Efesios. Dice allí: prestar sin esperar nada a cambio. ¿Escucharon? Ahí no, hermano, por eso es que hay gente que es muy tramposa y no paga, porque se aprovechan de la nobleza del otro. Es como cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, cuando venga el año del jubileo y tenga que prestarle al pobre, como tú ves que se acerca el año del jubileo, no le vas a prestar porque se acerca el año del perdón y tienes que perdonarle la deuda. Estamos prestando muchas veces por interés, o le presto a alguien que me puede devolver el favor, o le doy a alguien que me puede devolver el favor. El que es benigno no mira eso. El que es benigno sabe que hay alguien que le va a devolver triplicado, 4 veces más, 5 veces más, 6 veces más, 7 veces más, y aún hasta 10 veces más de lo que dio, de lo que prestó, de lo que puso, porque Dios es benigno y no se queda con nada ajeno. Ay, hermano, entonces yo voy a alcahuetearle al hermano que se quede con... No le va a hacer alcahuetear. Usted, siendo benigno, usted hace un préstamo, pero no espera nada a cambio. Y dice la Escritura, allí donde leímos, que al obedecer esto, tendremos recompensa. ¿Tanto? ¿Están escuchando esto? ¿Está la iglesia acá conmigo? Y dice, y será vuestro galardón grande. ¿Y qué más? Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno. Es más, Dios en su bondad y en su misericordia, dicen los evangelios, que Él hace salir su sol. Su sol sobre justos e injustos. O sea que Dios no hace acepción de personas. ¿Vive o no vive? Vamos ahora sí, a Efesios capítulo 4 verso 32. ¿Alguien lo tiene? ¿Puede leerlo, por favor? Aleluya. Antes, ser benignos ¿para con quién? Unos con otros. ¿Qué más? Misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también Él nos perdonó a nosotros en Cristo. El apóstol Pablo está indicando acá que la benignidad empieza cuando se quita de nosotros toda amargura, cuando se quita de nosotros todo enojo,
que lo habla y lo dice. Y en el 32 termina así. Entonces, Pablo está diciendo, para que ustedes puedan ser benignos, quítese de vosotros toda amargura, quítese de vosotros todo enojo, quítese de vosotros toda ira, quítese de vosotros todo grito, quítese de vosotros todo insulto, así como toda malicia. Hoy la iglesia está como que calladita, Señor. Amado, amada, cuando nosotros estamos llamados a ser benignos, estamos llamados a que no haya en nosotros amargura, enojo. Gloria a Dios, porque tenemos el Espíritu Santo. Aleluya. Pastor, pero a mí muchas veces se me sale la piel. Y yo no es que la tenga muy ahí, sino que ella está apenas allí de nosotros. Cualquier cosa que me hace enseguida me pongo a gritar e insulto lo que sea. Entonces tiene que bajar a la cuestión para que pueda llamarte benigno. Y no te vayas a llamar benigno o benigna de nombre, sino de hecho. Comparemos ahora 1 de Pedro capítulo 2. Quiero ir rapidito porque el tiempo se me fue. 1 de Pedro capítulo 2. Versículos 1 y 2. Dice: desechando pues ¿toda qué? Toda malicia, ¿todo qué? Engaño, ¿toda qué? Hipocresía, ¿toda qué? Envidias y todas las detracciones. Ahora dice el versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Procure que la palabra que recibe sea palabra no adulterada, para que usted crezca para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuánto creen que Dios es benigno? Amén. Entonces, si nosotros hemos gustado, hemos visto, conocemos, sabemos, entendemos, comprendemos la benignidad de Dios, estamos llamados a ser benignos. Amén. Aleluya. Amén. Luego, la benignidad va acompañada de otras virtudes. Ahí en el versículo 4 de Efesios, capítulo 4, versículo 32, ya lo leímos. Vamos a Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3, 12 y 13. Colosenses 3, 12 y 13. Dice así la Escritura: vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo tienes que vestirte? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Tienes que vestirte de esto. Tienes que vestirte de humildad. Tienes que vestirte de mansedumbre, de paciencia. Y eso te va a hacer soportar, porque dice el verso 13: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No es que hay personas en las congregaciones que dicen: yo te perdono, pero hasta ahí. Cuando alguien comete una falta, se gana la desconfianza. Pero yo siempre analizo y veo, predico y enseño de esto, que Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Que Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Si Dios no fuera un Dios de oportunidades, usted y yo no estuviéramos aquí. Pero gracias a Dios por su amor y su misericordia y por su benignidad, aquí está. Amén. Pero hay gente que no se da cuenta que cuando le coge fastidio a alguien, quien pierde eres tú.
Porque pierde santidad, detesta santidad. Y tú puedes venir a la iglesia y cantar los cánticos, levantar las manos, hablar en lengua, decir gloria a Dios, vive Cristo en la para siempre, a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Y eso es Israel, la bacana de la misma soa. Pero hay gente que no se da cuenta que cuando le coge fastidio a alguien, quien pierde eres tú. Porque pierde santidad, detesta santidad. Y tú puedes venir a la iglesia y cantar los cánticos, levantar las manos, hablar en lengua, decir gloria a Dios, vive Cristo en la para siempre, a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Y eso es Israel, la bacana de la misma soa. Ay, pero cuando veo al hermano, como que se pierde el gozo. O cuando dicen de recoger, ay, aquí viene el pastor con su privilegio. Se nos pierde el gozo por cualquier cosa. Pero el cristiano que es benigno vive de triunfo en triunfo, de bendición en bendición, de gozo en gozo, y pueden haber o pasar las circunstancias que sea, que se mantiene firme en Dios que es benigno. Denle la gloria a Dios. En estos días hablaba de algo muy fuerte, que hermano, es que yo lo mastico pero no lo trago. Bueno, empieza a masticar y a tragar. Hay que aprender a tragar, y si tiene alguna pullita por ahí, alguna esquinita, métala que no maduro. Para que pase la espinita. Ahí es que yo cuando veo, yo siento una espinita. Esa espinita te hace daño a ti. La otra persona anda tranquila, anda bien. Y tú venías marcándote la vida por una espinita. Hombre, arránquesela. Ay, hermano, no me la puedo arrancar porque no tengo uñas. Mira el Espíritu Santo, arráncame lo que no es tuyo. Sácalo fuera. No hay cosa más terrible que el resentimiento. Cuando usted se resiente con alguien, tenga cuidado con eso. Le digo otra vez, tenga cuidado con eso. Le digo otra vez, porque usted es el que pierde. ¡Aleluya! Oye, hermano, ¿y ahora qué quiere que ande con él? Agarró de pescuezo y él no me da la gana. No te estoy diciendo que ande agarró de pescuezo con él y que lo abrace y que... Entonces voy a ser hipócrita y ponerle la mano. No. Trata de que te sane la herida. Y cuando esa herida se sane, tengo por seguro que tú vas a poder abrazarlo y amarlo de verdad. Porque hay algunos que abrazan y besan de punta a punta. ¡A su nombre! He visto gente así que llega y hace y el otro dice, me besó. Entonces lo que hace es que me vea. Quien lo ve es su vida, el hipócrita. Oye, vea, arregla la cuenta con él. Al otro no le interesa, vas a echar a perder la vida espiritual al otro también, que te está contaminando por estarle diciendo el problema que tú tienes con el hombre. Y se contamina la cuestión. Ay, tú no sabes que una hija te dijo que no gusta. ¡Epa! Eso es lo que trae ruina espiritual. Cálmate, en el nombre de Jesús, desarraiga lo que no es de Dios. Sácalo de tu vida, sácalo. Como decía el cántico que cantaba la hermana el día pasado sobre el equipaje, ¿cómo dice? Suelta. Esa maleta vieja que no sirve. Hay gente que le gusta andar con la maleta vieja. Tanta maleta nueva y bonita que hay en la casa y anda con la más maluca. Es que esa es la que me gusta porque así te gusta andar. Vístanse de mansedumbre, de humildad. Ay, hermano, yo te consigo eso, no lo venden. El Espíritu Santo te lo da. La vez pasada oramos diciendo, Espíritu Santo, gracias por el fruto del Espíritu en mi vida que me hace caminar y avanzar y vivir lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad. Gloria a Dios por siempre, porque tú eres Dios y me has dado a mí la paz. Hermano, no hay cosa más hermosa que la paz que Cristo da. Amén. Démele gloria a Dios. Gloria. Esa palma por la reina. Y a su nombre. Vístanse, sabiendo de que Dios es
benigno. Lo que indica este pasaje es que una persona benigna refleja misericordia. ¿Qué refleja una persona benigna? Refleja misericordia. Y es capaz de perdonar al reconocer que Cristo nos perdonó primero a nosotros. Tenemos entonces la capacidad y la responsabilidad. Somos responsables de ser benignos con estas personas y también perdonar las ofensas que ellos nos han hecho a nosotros. A su nombre. Eso es según Efesios capítulo 4, versículo 32. Ahora vamos a ver la benignidad según Romanos 2:4. Romanos capítulo 2. Aleluya. Versículo 4. ¿Cómo dice? No menosprecian la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad pedía el arrepentimiento. Tremendo lo que pregunta el apóstol Pablo aquí a los romanos. ¿Menosprecias tú la riqueza de su benignidad, la riqueza de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Amado, amada que me escuchas, acá el apóstol Pablo usa una pregunta para darnos una gran lección. La benignidad de Dios se refleja en el que, pudiendo hacer Él, como Dios poderoso, hacer juicio, ya no lo hace. Decide no hacer todavía un juicio. Esto lo hace con el propósito primordial de la benignidad de Él hacia la humanidad, porque Él está esperando que todo que procedan al arrepentimiento. Aquellos que todavía no han conocido al Señor, aquellos que no han conocido de Dios. Y también Dios está esperando que nosotros los creyentes también procedamos dejando las prácticas que no le agradan al Señor. En estos días veía algo que me llamó tanto la atención. Un hombre en una ciudad, en uno de los barrios de esa ciudad donde él habitaba, dijo: ¿quieren ustedes ver cómo son los vecinos de mi alrededor, de mi cuadra? Y comenzó a hacer una bulla, un estruendo, y pregó unas esteras y comenzó a hacer bulla. Y ya dejó la bulla, hermano. Y cuando la gente escuchó la bulla, comenzaron a bajar gente de diferentes lugares, no solamente de la cuadra, porque ya no llevó el otro. Mira que allá pasó un accidente, allá pasó algo, explotó algo, sucedió algo, algo cayó, se cayó, y todo el mundo fue, y nadie encontró nada. Él dijo: querían ver cómo era la gente de mi cuadra, ahí los tienen. Los cristianos no estamos llamados a eso. Por eso dice el salmista: aunque un ejército acampe contra mí, no me interesa lo que hay, hermano. Y si le está pasando algo a mi hijo, ¿y por qué está en la calle tu hijo a las 10, 11 de la noche? ¡Epa! ¡Epa! Y cuando le pasa algo, entonces comenzamos a coger la tierra, el piso con el cocote, como si el cocote tuviera la culpa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y ahora se vuelve contra. ¡Ey! El cocote no tiene la culpa la tienes tú por darle rienda suelta a tu hijo que todavía es menor de edad y anda por la calle aún, y si es mayor de edad. ¿Cómo es posible que tu hijo, que es menor de edad, ande en la calle haciendo que sabe qué cosa, y tú durmiendo, y venga en las horas de la
madrugada a tocarte la puerta y tú como no la mamá, sino como la esclava o como el esclavo de él, abrirle la puerta. Ay, no, hombre, pastor, lo siento altamente por usted, pero es mi hijo y a mí me duele. Déjame decirte que tu hijo no le duele más a ti que a Dios. Y tú vas a tener que darle cuenta a Dios por tu hijo o por tu hija. Ay, es que los papás míos son tesos. Ah, no, los míos sí son bobos. Yo no puedo así, a mi papá los domino, Bendito Dios. Ay, yo no sé por qué estoy hablando de esto, Señor. Tú sí sabes. ¿Vive o no vive? Ahora, procedemos a no practicar las cosas que desagradan a Dios. Ah, yo no las practico, pero dejo entonces que el que habite en mi casa, que el que está en mi casa, las haga. Entonces soy compartidario. No, pastor, sáqueme a mí de eso. Tú estás permitiendo eso. Y Dios te está exhortando y te lo está diciendo. Y va a llegar el momento en que Dios te va a jalar la oreja y te va a decir: oh, que eres responsable, has sido responsable, te he dicho que eres responsable delante de mí por tus hijos. Pastor, no, porque cada uno tiene que darle cuenta a Dios. Bueno, levantados en el Evangelio. ¿Cuántos hijos de cristianos he visto yo que han sido levantados en el Evangelio y cuando ya llegan a cierta edad ya no quieren ir a la iglesia y lo dejan? No voy a la iglesia más, no voy a la iglesia, pero si tienes que darle comida, y si tienes que darle estudio, y si tienes que darle calzado, y tienes que darle vestido, porque es tu hijo. ¿Y saben qué más? Es lo que necesita ese niño, esa niña, de parte tuya, es que lo lleves a la iglesia. Ay, hermano, pastor, yo no lo voy a obligar. Ay, él sí te puede obligar a ti a que le dé comida. Sí te puede obligar a ti a que le abra la puerta ahora que te diga. Ay, yo no sigo hablando de esto. Es que Dios es tan bueno y misericordioso que yo le mando los ángeles de Jehová a mi hijo. Gracias a Dios por su misericordia. Y porque respalda la oración. Pero yo siempre he dicho, lo he dicho a boca llena, lo grito así, lo hablo así. Yo que soy cocón, y lo grito a boca llena: Dios no es alcahueta o alcahuete. Entonces, la benignidad es el fruto del Espíritu Santo que evidencia que el creyente renuncia a prácticas desagradables y decide amar al prójimo y amar al enemigo conforme a la voluntad de Dios. Y yo creo que hay padres que no aman a sus hijos. No los aman. Le dejan toda la responsabilidad. En estos días me dijo alguien que me dio tanta tristeza y tanto dolor. Un muchachito que lo vi crecer en la iglesia. Un muchachito ya cogió cuerpecito, ya va al gimnasio y ya es. Y me dijo la mamá: ay, pastora, le de mi oración, porque mi hijo se me salió de las manos. Y yo cuando la vi así me dio ganas como que mi Espíritu Santo, contrólame. ¿Cómo así que tu hijo se te va a salir de las manos? ¿Y por qué no se te sale de la casa? ¡Eva! Ah, se te salió de las manos, pero la casa no. Es que sigue siendo mi responsabilidad, pastor. Y la responsabilidad tuya para con Dios a través de él. Yo fui en estos días a predicar por fuera de la ciudad. Llegó la mamá con dos jóvenes, 15 y 12 años, a la iglesia. Cuando uno ve que los papás van con esos hijos a la iglesia, uno se llena de gozo. En estos días, la mamá me dice: pastor, ayúdeme en mi oración, porque mi hijo está en unas prácticas y me está yendo bien, pero yo no quiero que se deslice. Yo quiero que sea todo bajo la voluntad de Dios. Qué hermoso cuando los papás oran así, que todo sea guiado por la voluntad de Dios, porque ningún padre quiere un mal para su hijo, ¿o sí? Ninguno, ¿verdad? Queremos el bien. Entonces, así Dios para con nosotros, Él quiere el bien. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial nos va a dar
lo que pidamos, lo que necesitemos, nos va a guardar, nos va a bendecir, porque Él es benigno, porque Él es bueno y porque nos ama, porque somos sus hijos. Amén. Y a su nombre, ¿vive o no vive? Vive. Aleluya. Cuando nosotros amamos a nuestros enemigos, a que no nos cae bien, porque somos benignos, porque Dios nos ama de su benignidad, estamos haciéndolo conforme a la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué pasa? Que esa actitud tuya puede traer arrepentimiento a aquella persona que no está siguiendo ese día. Porque está diciendo, esta persona es un cristiano, de verdad. Ya voy a terminar. Nos queda mucho sobre la benignidad, porque no hemos hablado todavía de Jesús como benigno. Jesús, cuando estaba allí, llegó el poco de muchachitos. Yo me imagino que allí estaban las mamás con esos muchachitos, y los apóstoles comenzaron: no molesten al maestro, no molesten al maestro, porque es que hay gente que es así tan atrevida. Y el Señor le dijo: ey, cálmense, dejen que ellos vengan a mí, porque los tales los otros queriendo, no, ustedes no, eso es lo que eso es tener amabilidad, ser amable, aún con los niños. A muchos no les gusta trabajar con los niños, por lo menos mi esposa es especialista en trabajar con los niños, yo no, poco. Pero hay gente que tiene ese carisma con los niños, que les gusta. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo hacen este llamado a vivir, a vestirnos de benignidad, a vivir en benignidad y a vestirnos con benignidad. Amado, amada, quiero que te coloques en pie, por favor.